Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Vamos a empezar a ver la materia. Vamos a seguir con el PowerPoint de rocas metamórficas. Lo vamos a tomar del inicio para recordar algunas cosas. Profe, la prueba es mañana. La prueba de geología es con el 300 mañana. Vea las fechas, pues. Ah, ya vale. Ya, ¿se ve el PowerPoint? ¿Se ve, chiquillo? Sí, profe. Ya. Entonces, para recordar algunos conceptos, el metamorfismo tiene que ver con el cambio que sufre una roca porque sus condiciones de generación bajo ciertas presiones y temperatura ya no son las que permiten que esa roca sea estable a una presión y temperatura mayor. Puede ser por presión o por temperatura mayor. Entonces la roca, los minerales que la conforman cambian muchas veces y forman otros minerales. A eso le llamamos metamorfismo. Es un cambio de forma o proceso geológico interno que sufre la roca, mediante la cual las rocas preexistentes, que pueden ser de los tres tipos, ¿cierto? Rocas magmáticas, sedimentarias o incluso metamórficas, debido a cambios de presión y temperaturas elevadas y la presencia también a veces de fluidos hidrotermales, que son fluidos químicamente activos, dan el resultado, ¿cierto?, de nuevas condiciones ambientales en la roca original, la que hace que cambie, ¿ya? Que cambie. Ya no puede ser la misma, tiene que cambiar, es como que se adaptara la roca a las nuevas condiciones, ¿ya? No es una adaptación realmente, pero es como que se adaptara a las nuevas condiciones. El resultado es una roca diferente en textura y composición mineral de la de origen, que podía ser cualquiera de los tres tipos, como le dije, rocas sedimentarias, magmáticas o metamórficas. Las rocas metamórficas pueden formarse debido a tres factores metamórficos. ¿Cuáles son esos? Temperatura, presión o actividad química por fluidos. La temperatura proporciona la energía que produce los cambios químicos que resultan en la cristalización de otros minerales, ¿cierto? Distintos a los originales. El gradiente geotérmico dice que la temperatura aumenta entre 20 a 30 grados Celsius por cada 100 kilómetros de profundidad. Presión. Esfuerzo ejercido por toda la carga que existe por encima de la roca que está sufriendo la metamorfosis, ¿ya? O el metamorfismo. Entonces, el mismo peso de la columna de roca que está encima es el que produce cambios ya a nivel molecular, donde ya los minerales originales necesariamente sufren cambios y se transforman en otros minerales. Los compuestos generalmente son los mismos, pero hay un reordenamiento molecular. Actividad química. Se refiere básicamente a los fluidos hidrotermales, que son productos, ¿cierto?, del enfriamiento de un magma cercano, que pueden fluir y migrar a una zona donde hay una roca, ¿cierto?, que está en equilibrio, pero al aumentar su temperatura, al aumentar la acidez, al aumentar, no sé, varios temas que permiten que ciertos químicos activen el cambio, es lo que produce, ¿cierto?, el metamorfismo. El agua misma, ¿cierto?, lo que hace es oxidar, degrada, ¿cierto?, a través de la oxidación. Factores que producen estos cambios metamórficos, bueno, la temperatura es uno, el principal, y el segundo es la presión. La presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales, o sea, de las rocas que están encima del punto donde hay una roca que ya no puede resistir la diferencia ambiental, ¿cierto?, de temperatura, presión, por lo tanto ya no puede seguir siendo la misma roca,
¿ya? Entonces, es como que se adaptara a las nuevas condiciones. Los minerales originales ya no pueden ser los mismos porque las condiciones en que se formó y estuvo en equilibrio ese mineral original ya no son las mismas. Entonces, básicamente estamos hablando de la presión litostática, que es la presión que ejerce la roca sobre un punto determinado bajo la corteza terrestre. Voy a hacer un pequeño dibujo que ya lo había hecho. Si esa es la superficie, ¿cierto? Y acá es el punto donde está ocurriendo el cambio. El peso de la columna de roca, el peso de la columna de roca que está encima de ese punto es el que ejerce la presión, ¿ya? Entonces, el peso de esa columna de roca que está a una profundidad H es el que ejerce una presión determinada. Pero esa presión determinada es en todas las direcciones, a pesar de que el peso es hacia abajo, como aquí, como la roca que está abajo de ese punto no se puede comprimir, ¿cierto? Ni la que está a los lados tampoco, se puede decir que la presión es en todas las direcciones, ¿ya? Porque sabemos por las leyes de Newton que si un punto está en equilibrio, significa que la acción es igual a la reacción, ¿cierto? Entonces, la misma fuerza que es peso, ¿cierto?, de la columna de roca, es como que se ejerciera presión en todo alrededor, ¿ya? Esa fuerza sufre una fuerza de reacción que es inversa, ¿cierto? Y hace que la presión sea igual en todas las direcciones en ese punto. Entonces ese punto no se mueve, simplemente está sometido a presión. Asimismo la presión hidrostática, ya cuando uno baja eh, a 10 metros de profundidad, a 20 metros de profundidad bajo el mar, hay cada vez más presión. ¿Por qué? Porque la columna de agua que está encima de donde yo estoy es la que ejerce esa presión. Y como en la Tierra los líquidos son incompresibles, o sea, esa columna no va a comprimir el agua que está abajo mío, lo que hace es que la presión sea básicamente en todas las direcciones alrededor de ese punto donde se está midiendo la presión, ¿ya? Y presión, como les dije en una oportunidad, es igual a el peso específico de lo que tengo encima mío, ¿cierto? Que puede ser la columna de roca o columna de agua, por la profundidad, ¿ya? Entonces, peso específico por la profundidad. El peso específico se mide en metros cúbicos por tonelada, perdón, toneladas por metro cúbico, perdón, lo dije al revés, toneladas por metro cúbico, y por metros, entonces me va a quedar toneladas por metro cuadrado, y eso es presión, toneladas por metro cuadrado. Eso básicamente es la presión, para que entiendan y no se confundan. Me faltó borrar el dibujo. Ahí sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por lo tanto, cuando hablamos de presión de confinamiento, estamos considerando la presión litostática o la presión debido al peso de la roca más la presión de fluido. Entonces, actúa principalmente sobre materiales permeables y de alta porosidad. La presión de fluido sumada a la presión litostática resulta en la presión de confinamiento. Entonces, ¿cuándo hay presión de confinamiento? Cuando hay materiales permeables y de alta porosidad, donde el líquido que pueda haber, ya sea un fluido hidrotermal o agua a presión, puede ejercer presión adicional a la presión litostática. Y eso es lo que llamamos presión de confinamiento. La presión litostática se genera de la carga de los materiales, ya lo hemos conversado, ¿cierto?, en el interior de la corteza terrestre, principalmente capas de roca, ¿cierto? Estratos de roca que están encima de un punto determinado. El último estrato es el más liviano, que sería el estrato de suelo, que está encima, ¿cierto?, de toda la corteza, el suelo donde se produce la vida vegetal. Entonces les decía que se ejerce en todas las direcciones esa presión en un punto. Un ejemplo para saber lo increíblemente potente, ¿cierto?, que es la presión litostática, es que si tenemos una capa de 1 kilómetro de profundidad, ejerce una presión sobre ese punto a 1 kilómetro de profundidad de 264 bares. Para tener una idea, un bar es equivalente más o menos a una atmósfera. Si tenemos una capa de basalto de 1 kilómetro de profundidad,
la presión que ejercería ese basalto es de 294 bar. O sea, el basalto aparentemente es más denso, ¿cierto?, que el granito, porque ejerce mayor presión. Y el agua, como es menos denso, ¿cierto? El agua es menos denso que la roca, la densidad del agua es considerada 1, y la densidad, por ejemplo, de una roca con mineral de cobre es aproximadamente 2,4, entonces es más del doble. Aquí ocurre algo parecido, con el agua solo, por ejemplo, a 1 kilómetro de profundidad bajo el mar, tenemos una presión de 98 bares, o sea, casi 98 veces eh, la presión atmosférica a nivel del mar. Zona metamórfica. Zonas geográficas en las que las condiciones de metamorfismo, presión y temperatura, han sido las mismas, ¿ya? Se mantienen constantes, pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas metamórficas, ya que las rocas originales pudieron ser distintas, ¿ya? Acuérdense que las rocas van profundizando con el tiempo, por lo tanto las rocas que llegan a una isograda, ¿cierto? O una zona de mineral índice, va a cambiar, ¿ya? Sufre justamente el metamorfismo. A eso es lo que se refiere. El término de isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Por ejemplo, aquí tenemos la isograda de la clorita, ¿cierto? Y la isograda de la biotita. O sea, ahí está una isograda, otra isograda. Entonces, el término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas, donde puede haber metamorfismo. Una isograda, por tanto, se supone que marcaba una línea en el campo del grado metamórfico constante, ¿ya? Se mantienen constante, más o menos, ¿cierto?, las condiciones de presión y temperatura. Representa la primera aparición de un mineral índice. Hay varios minerales índice, como ustedes ven ahí. La clorita, la moscovita, biotita, pues son característicos de esa zona. Por eso son minerales índice. Entonces representa la primera aparición de un mineral índice particular en el terreno, conforme uno se mueve desde las zonas de grado bajo metamórfico a las de alto grado metamórfico. ¿Ya? Entonces, el primer mineral en aparecer en la zona menos profunda del metamorfismo o con menor grado de metamorfismo es la clorita. Y esta puede estar hasta la zona de la biotita. Después aparece la biotita, ¿cierto? ¿Ya? La biotita y la moscovita son micas, ambas. Entonces aparecen en una zona muy similar. La biotita aparece acá, ¿cierto? En la segunda columna de metamorfismo, se entiende que a medida que yo voy moviéndome a la derecha, va aumentando el grado metamórfico. O sea, van aumentando las fuerzas, ¿cierto?, externas que hacen que una roca original vaya cambiando. Entonces, primero está ¿cómo se dice?, la columna de la clorita. Después está la columna de la biotita. La moscovita se encuentra en todos los rangos del metamorfismo, desde el más bajo al más alto. Después le sigue, por ejemplo, el granate. Entonces, el mineral índice, el granate, pero el granate lo puedo encontrar desde este nivel hasta el último nivel de metamorfismo, ¿ya? La estaulorita aparece en la zona de la estaulorita, donde la encuentro más. Después lo puedo seguir encontrando, pero en menor cantidad. La distena aparece en el penúltimo grado de metamorfismo, que es uno de los más altos, ¿cierto? Principalmente en esa columna, pero disminuye en el último punto, donde hay mayor temperatura y mayor presión, aunque igual la puedo encontrar. Finalmente está la zona de la sillimanita, que se encuentra en el último nivel de metamorfismo, aparece en el último grado de metamorfismo, o sea, donde la presión es muy alta y la temperatura es muy alta. La plagioclasia y el cuarzo aparecen en todos los estados de metamorfismo. La plagioclasa y el cuarzo pueden aparecer en todos los estados, desde el más bajo grado de metamorfismo al más alto, ¿ya? Estas líneas son las llamadas isogradas, ¿cierto? Significa límite de zona mineral, límite de la zona mineral. Se supone que la clorita tiende a desaparecer acá, ¿cierto? El granate, por ejemplo, que aparece en esta zona,
sigue a continuación, pero el límite inferior, ¿se dan cuenta del límite inferior? La estaurolita también tiene como límite inferior esta línea, LSTM, ¿ya? Eso. Aquí tengo un plano que me muestra los distintos grados de metamorfismo que ha sufrido una parte de Escocia, ¿ya? Que se llama la región de las tierras altas escocesas. Aquí hay una falla, Great Glen Fault, una falla. Y vemos los distintos grados de metamorfismo alcanzados justamente por los minerales índices que encontramos. Entonces, la zona que se supone sufrió más metamorfismo es la zona que está en celeste, con raya horizontal, aquí es la zona de la sillimanita, que este mineral aparece en los niveles más altos de metamorfismo, ¿cierto? Después le sigue la zona de distena, que está cercana a la zona de sillimanita y rodea la zona del granate. Entonces, aparentemente, donde hubo mayor presión o mayor temperatura es en las zonas celestes y después va disminuyendo, ¿cierto?, hacia el interior, porque tenemos la zona de distena después y después la zona del granate, la zona de la biotita al final y la zona de la clorita al final. Entonces, aparentemente, las mayores presiones y temperatura tenían esta dirección. Quizá aquí había un magma que hizo que estas zonas se calentaran. Obviamente se calentaron más estas zonas que las zonas más hacia acá, más hacia el norte, hacia el oeste. Hacia el oeste se fue enfriando la roca, por lo tanto tenemos menos metamorfismo, si es que hubo un metamorfismo de contacto, por ejemplo. Eso es lo que yo puedo ver en este plano. Asimismo, hay planos geológicos que te muestran los distintos tipos de roca. En este caso estamos hablando de metamorfismo, ¿cierto? Pero hay otros planos que más adelante podemos ver, en donde, por ejemplo, esta podría ser granito, después le sigue riolita, después le sigue andesita porfírica, etc. Así, así son los planos geológicos, ¿ya? En este caso está enfocado a la mineralización índice del metamorfismo, pero hay otros planos que están mostrando los tipos de roca principalmente. Grado metamórfico. El grado o estado de metamorfismo hace referencia a las condiciones de presión y temperatura específicas bajo las cuales se ha formado una roca. Aquí tenemos distintos grados metamórficos, ¿cierto? Cada una de estas áreas son facies en donde encontramos ciertos minerales o cierto tipo de rocas metamórficas, ¿ya? Acuérdense que ya definimos que hay ciertos minerales índices que me indican, ¿cierto?, más o menos la presión, el grado de presión, el grado de temperatura en que se pueden formar. Por lo tanto, me indican desde el menor grado de metamorfismo hasta el mayor grado de metamorfismo. Cada una de estas áreas involucra ciertos minerales, ¿ya?, que son característicos de ciertas rocas que aparecen producto del metamorfismo. Y aquí tengo la zona de diagénesis, que es la zona donde se produce que los sedimentos se transformen en rocas sedimentarias. Entonces, así se habla de metamorfismo de grado bajo y también presión media o de grado alto a presión alta. División aproximada del espacio, presión, temperatura según el grado metamórfico, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la presión en kilobar, que va aumentando hacia arriba, y es proporcional a la profundidad que también va aumentando hacia arriba. La profundidad bajo la corteza terrestre va aumentando hacia arriba en este gráfico. Por eso la presión va aumentando hacia arriba. Y la temperatura aumenta hacia la derecha en este caso. ¿Ah? El 0 es 100 grados, después le sigue 200 y llega hasta 1000 grados Celsius. Facies metamórficas. Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Es lo que les decía recién, ¿cierto? Cada una de estas facies o áreas, así se llaman facies o áreas, es característica de cierto grado de temperatura y presión. Por ejemplo, esta fase que dice grado muy alto ocurre a temperaturas sobre los 700 grados Celsius hasta los 1000 grados Celsius y a presiones sobre los 2 kilobares, o sea, 2000 bares, hasta sobre los 12 kilobares, o sea, 12.000 bares.
Y así cada una de estas, por ejemplo, la fase de grado medio a grado alto ocurre en temperaturas superiores a 500 grados Celsius hasta los 700 grados Celsius y en presiones que van del orden de 2.2 kilobares hasta casi los 12 kilobares, o sea, 12.000 bares. Entonces, cada una de esas fases es característica de ciertos minerales que se dan en las rocas metamórficas. Entonces, si encontramos en el campo, cuando dice campo se refiere en el terreno, si encontramos en el terreno una de estas asociaciones minerales, como hicieron, por ejemplo, el plano ese de las partes altas de Escocia, así hicieron el plano, ¿cierto? Si encontramos en el campo o en terreno una de estas asociaciones minerales, podremos asignar dicha área a unas condiciones de presión y temperatura, o sea, a las fases, y viceversa. Sirve para conocer el rango de presión y temperatura y determinar los minerales que caracterizan a cada fase. Ejemplo, la fase de presión moderada y temperatura media incluye las fases de esquistos verdes, anfibolitas, granulitas y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Esa es la fase de presión moderada y temperatura de media a alta. Ahí tenemos la misma gráfica, pero ahora con los minerales característicos, ¿ya? Con las rocas características. Puede ser una roca está formada por muchos minerales. Por ejemplo, los esquistos verdes tienden a formarse en una temperatura mayor a 300 grados Celsius y hasta pasados los 500 grados Celsius y una presión desde los 2 kilobar hasta aproximadamente sobre los 9 kilobar de presión. ¿Dónde encuentro esas presiones? Obviamente en las partes más profundas de la Tierra, o sea, desde los 8 kilómetros más o menos hasta los sobre 30 kilómetros de profundidad. Las anfibolitas están entre los 530 grados Celsius, por ejemplo, y los casi 700 grados Celsius, y entre los 10 kilómetros de profundidad y pasados los 40 kilómetros de profundidad, lo que me indica aproximadamente 3 kilobar a los 11 kilobar. Ahí estarían ubicadas las anfibolitas, ¿ya? Que son tipos de rocas que tienen anfíboles, ¿ya? Estos son, por ejemplo, esquistos micáceos, granulolitas, ecoglitas, por ejemplo, las eclogitas se ubican en un alto grado de presión y un alto grado de temperatura. Entonces, si encuentro este tipo de roca, ¿cierto? Significa que estas rocas fueron formadas sobre los 550 grados Celsius y sobre los 13 kilobar de presión, o sea, en una zona muy profunda, ¿ya? Muy profunda. Aquí en las granulitas, por ejemplo, tenemos granulitas que se formaron a partir de los 5 kilómetros de profundidad hasta los 45 kilómetros de profundidad, pero en general en zonas de muy alta temperatura, ¿se dan cuenta? Entonces, si se pudieron formar acá, es porque seguramente fueron sometidas a muy alta temperatura, ¿ya? Estas se formaron obviamente por la tremenda presión a que están ejercidas. Entonces, o influye la temperatura o ambas, o influye más la presión que la temperatura. En este caso tenemos asociaciones de transición en donde podemos encontrar de los tres tipos de rocas que estamos rodeados, ¿cierto? Zonas de transición, o sea, en esta zona puede haber de los 3 o 4 tipos de rocas, por ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es la distribución de las diferentes fases metamórficas sobre un diagrama de presión-temperatura. Los límites entre fases no son abruptos, ¿es cierto? No terminan en una línea y se muestran aquí como zonas blancas. Las asociaciones minerales que se desarrollan son intermedias. O sea, aquí puedo encontrar esquistos azules, puedo encontrar esquistos verdes, anfibolitas y ecloglitas en esta zona. Pero no está marcada como las otras zonas que son más características. Entonces, de acuerdo al grado de metamorfismo, también es la textura que tiene una roca metamórfica. Hay distintos grados de textura. Y eso tiene que ver básicamente con el tamaño de los cristales, el tamaño de los minerales que la conforman. O sea, una cosa es el mineral y otro son los granos, ¿cierto? Los cristales que alcanzo a ver o tocar. Cuando tenemos
bajo grado de cristalinidad, son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Un ejemplo de esas rocas son las pizarras, que deben su nombre justamente porque parecen estas típicas pizarras de tiza, ¿cierto? Entonces las pizarras se forman en un bajo grado, ¿cierto?, de metamorfismo. Y está medido eso por el tamaño muy pequeño, ¿cierto?, de los cristales que conforman esta roca. Y un ejemplo de ello son las pizarras. Cuando tenemos un grado medio de metamorfismo, podemos tener cristales más grandes. Son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista o con una lupa. Por ejemplo, un esquisto micacio. Alto grado de metamorfismo tiene que ver con alto grado de cristales que se pueden formar y se pueden ver. Son rocas en las cuales los cristales que conforman los distintos minerales que conforman la roca han alcanzado un tamaño notable, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la nomenclatura que vimos de rocas magmáticas, este grado bajo de metamorfismo, ¿cierto?, que tiene cristales que no se ven a simple vista, podría ser el equivalente a las rocas afaníticas. Rango medio y rango alto. El rango alto vendría siendo una roca, en las rocas magmáticas sería fanerítica, como la monzonita cuarcífera o el granito. Es una roca fanerítica porque tiene cristales bien definidos, tanto de la matriz, tanto de los minerales claros como de los minerales oscuros. Pero aquí tienen otros nombres ya, cuando hablamos de rocas metamórficas. Esos son los nombres cuando hablamos de rocas metamórficas. Forma y distribución de tamaño de los cristales. Hablamos de granoblástica. Granoblástica, al tamaño de todos los cristales es parecido y forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado hexagonal. Suele ser característica de las rocas metamórficas monominerales. ¿Como cuáles? Como las cuarcitas, ¿ya? Las cuarcitas son rocas metamórficas a partir de las areniscas, rocas sedimentarias, areniscas, y al metamorfizar se transforman en cuarcitas. Se llaman monominerales porque básicamente están formados por cuarzo. Otro monomineral sería un mármol, que es la roca metamórfica de una caliza. La caliza o un carbonato de calcio, ¿cierto?, que puede ser de origen químico o de origen orgánico, se transforma en mármol al cambiar las condiciones de presión y temperatura y metamorfizar. Entonces las granoblásticas tienen que ver con cuando el tamaño de todos los minerales que constituyen esa roca tienen una misma tendencia y en general son minerales pequeños. Las lepidoblásticas está definida por un apilamiento de minerales planares, ¿ya? En este caso los minerales tienden a cristalizar como formando planos, como las micas, los cuales están orientados de forma que sus caras son planares y paralelas entre sí. Suele ser característico de las rocas metamórficas micáceas, ¿ya?, como el esquisto micacio, etc. También tenemos algunos gneiss que tienen esa forma de cristales. También tenemos la forma y distribución de tamaño de los cristales llamados nematoblásticas. Es similar a la lepidoblástica, solo que en este caso el apilamiento no es de minerales con hábito planar, ¿ya?, sino acicular. O sea, son cristales que tienden a formar radios en torno a un centro. Radios en torno a un centro. Un ejemplo característico es de las anfibolitas, las rocas o los minerales como las anfibolitas. ¿Ah? Los anfíboles son los minerales, las anfibolitas serían las rocas que tienen anfíboles, tienden a formar minerales entonces que son como radios en torno a un centro de un círculo. Así es el hábito. ¿Qué significa hábito? Es la forma en que cristalizan los minerales, ¿ya? Por ejemplo, el hábito de una mica es que los minerales forman capas como de hojas. Ese es el hábito de las micas. Porfidoblástica. Esa es otra forma y distribución de los cristales, ¿cierto?, de una roca metamórfica. ¿Cuál es la porfidoblástica? Cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, a eso se le llaman porfidoblastos, englobados en una matriz compuesta de granos de un tamaño sensiblemente menor. Las porfidoblásticas son equivalentes a
cuando hablábamos en las rocas magmáticas que eran, ¿cómo se llaman? Porfíricas, rocas porfíricas, o sea, están en una matriz con cristales que no se ven a simple vista, pero con fenocristales o cristales más grandes entre esa matriz afanítica, ¿ya? Entonces el equivalente en rocas magmáticas se llama porfidoblástica. Se observa una serie de cristales de gran tamaño que se llaman porfidoblastos, englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor. Es decir, existen dos poblaciones de cristales, una de cristales grandes y una de cristales muy pequeños. Generalmente los porfidoblastos son minerales índices, ¿ah? Como la clorita, ¿cierto? El granate, la biotita, la moscovita, esos son minerales índices, que nos indican las condiciones que se alcanzaron durante el metamorfismo, porque si aparecen los minerales índices y quedan esos minerales, es porque alcanzaron ciertas presiones o ciertas temperaturas que permiten que hoy en día estén esos minerales hasta el día de hoy. Por consiguiente, es importante su identificación, ¿ya? Entonces los porfidoblastos son minerales índices, que son los minerales más grandes en una matriz de minerales con cristales mucho más pequeños. Existe el concepto de microestructuras dentro del metamorfismo. Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas, como por ejemplo en la imagen que está a la derecha, que vemos que ese cuadrado rocoso, ¿cierto?, está sometido a compresión, a eso se refiere, cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar o prismático, estos suelen crecer orientados, disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las mayores presiones. Entonces, originalmente la roca era así, tenía cristales para todos lados, pero debido a la compresión, ya, a que puede ser una presión debido al tectonismo, ¿cierto?, de una placa, por ejemplo, oceánica que está entrando bajo una capa continental. Entonces van a haber presiones de compresión que van a alinear todos los cristales se van a alinear de forma perpendicular a la compresión. Eso es lo que está diciendo. Estos suelen crecer orientados disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las máximas presiones. Entonces se reordenaron, producto de estos esfuerzos, se ordenan perpendicularmente, desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca denominada foliación. En la roca denominada foliación. ¿Por qué? Porque forma como capas. Como los cristales tienden a ordenarse de esta forma, si uno lo ve a nivel macroscópico, esto forma como capas, ¿ya? Folios, viene de folios, capas o hojas. Las rocas suelen fracturarse siguiendo los planos de foliación, ¿ya? O sea, se tienden a abrir, a despegar esas capas que están unidas. Existen diferentes tipos de foliación, dependiendo del grado metamórfico alcanzado y de la mineralogía de la roca inicial. Ahí están los distintos grados, por ejemplo, de las microestructuras. Algunas tienen foliación, estas son foliables. La pizarrosidad, este tipo de foliación, está definida por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, no visibles a simple vista, fundamentalmente las micas. La pizarrosidad es característica de condiciones de bajo grado metamórfico, o sea, baja presión y temperatura, se refiere baja en relación a los altos grados de metamorfismo. La esquistosidad, cuando aumenta el grado metamórfico, los minerales planares aumentan de tamaño y son visibles a simple vista, en la pizarra no. En algunos casos, en las superficies de foliación se observan grandes placas de micas que le dan un aspecto escamoso a la roca. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico medio a alto. Entonces ahí tenemos las rocas que se llaman esquistos o esquistos micáceos, o sea, fueron formadas a partir de grados metamórficos de medio a alto. También tenemos la microestructura llamada bandeado neísico, no se lee la G, se lee así, neísico solamente. Durante el metamorfismo en grado alto, las migraciones iónicas, ¿cierto?, de los átomos que están ahí, pueden ser lo suficiente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas. O sea, no solo forman capas como la esquistosidad, sino que además
Es tanta la presión que se tienden a segregar los minerales de un tipo con otro. Los minerales, por ejemplo, claros, se tienden a juntar con los claros y los minerales oscuros se tienden a juntar con los oscuros. Pero esto ocurre cuando existe un metamorfismo en grado alto, ¿ya? Es tanta la presión, ¿cierto?, que se producen esas migraciones iónicas, pueden ser lo suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas. Estas segregaciones producen como bandas de colores, ¿cierto? Tengo bandas claras, bandas oscuras, bandas de minerales claros, bandas de minerales oscuros, que confieren a las rocas metamórficas un aspecto bandeado muy característico, ¿ya? También tenemos la esquistosidad de cronulación. Se presenta cuando hay una esquistosidad previa y sufre una deformación que da lugar a micropliegues. O sea, tenemos una esquistosidad normal y aumenta la presión, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Se presenta cuando hay una esquistosidad previa y sufre una deformación que da lugar a micropliegues. O sea, también está sometida a la compresión. Los micropliegues dan estructuras diferentes. Los micropliegues entonces dan estructuras diferentes si se unen en los flancos. Cambios en las rocas, cambios en las rocas. El grado de metamorfismo se refleja en cambios en la textura, ¿cierto? Y cambios mineralógicos. Cambios en la textura se refiere al tocarla, ¿cierto? O cómo se ven. Estos cambios texturales consisten en la reorientación de los minerales o de los cristales que conforman los minerales, más bien dicho, que presentan una dimensión predominante en planos y alargados. Se refiere a cómo cristalizan los minerales. Entonces, esos cambios de textura tienen que ver con la reorientación de los cristales de ciertos minerales que tienden a formar planos o como elementos alargados que se colocan perpendiculares, ¿cierto?, a los esfuerzos de compresión. También tenemos cambios mineralógicos, ¿cierto? Cuando un mineral a cierta presión y temperatura ya no puede estar en equilibrio, se produce una transformación de ese mineral y se transforma en otro mineral que sí está estable en las nuevas condiciones de presión y temperatura. Eso es lo que provoca el metamorfismo. Los cambios mineralógicos consisten en la transformación de unos minerales en otros más estables, pero de la misma composición química, o bien en la recristalización de los minerales para dar minerales más grandes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la arcilla? Dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, una arcilla podría transformarse primeramente en una pizarra, podría transformarse en un esquisto micacio o podría transformarse en un gneiss, ¿ya? El mismo tipo de roca sedimentaria, una lutita, por ejemplo, ¿ya? La lutita viene a partir de la arcilla. Según el tipo de roca inicial y el grado de metamorfismo que recibe, se formará una roca metamórfica u otra. Todas estas son rocas metamórficas, ¿ya? Por ejemplo, la arcilla da 3 tipos de rocas metamórficas. Bueno, la arcilla se transforma en lutita primero, que es la roca sedimentaria, y después pasa a ser una roca metamórfica. En un grado bajo de metamorfismo son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Entonces, una lutita se transformó en una pizarra. Originalmente era una roca llamada lutita, ¿ya? Y esta pizarra incluso tiene fósiles, ¿ya?, que se formaron seguramente cuando se formó la roca sedimentaria. Después, en un grado medio de metamorfismo, son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista, o con una lupa, como por ejemplo un esquisto, en donde veo capas ordenadas, ¿es cierto? Y esas son las micas que yo veo. Se llama esquisto micacio. Entonces tengo cristales grandes donde se pueden ver claramente que son micas esas. Eso ocurre en un metamorfismo de grado medio. Pero cuando tengo un metamorfismo alto, o sea, grandes presiones o altas temperaturas, esa lutita, que originalmente fue una arcilla que se transformó en lutita, puede pasar a formar un gneiss. Son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable, ¿cierto? Y ahí ocurre esa segregación de minerales claros y minerales oscuros y se transforma esa roca original que era una lutita en un gneiss. No se ve tan clara la imagen, pero ya vamos a ver otros gneiss más claros.
pero se ve algo de que hay segregación de colores, ¿cierto? Hay minerales oscuros o segregación de minerales oscuros y segregación de minerales claros. Les podría pasar este video, pero no sé si lo van a ver bien, ¿ya? Voy a ver si se puede ver. De acuerdo a cómo actúan los principales factores de metamorfismo, temperatura y presión, y según la situación tectónica, se difieren tres tipos de metamorfismo, ¿ya? Que habla el video, los tres tipos de metamorfismo. Metamorfismo dinámico, metamorfismo de contacto y metamorfismo regional, ¿ya? Veamos cómo se ve, a ver si se ve algo del video. Pero tengo que salirme primero y pinchar, después pinchar el video y ahí compartir. Déjenme ver si nos resulta. Entonces pincho eso, pincho el link, estoy pinchando el link. Pero es un poquito. Ahí se está abriendo el YouTube. Una vez que se abra lo voy a compartir, ¿ya? Y por tanto la esquistosidad no está permitida. Es verdad, aquí la roca no se parte en lazos. Los nexes se forman a gran temperatura, teniendo en su interior feldespatos que son minerales que no son planarios, que aunque se orientan, no permiten que se desarrolle unas buenas superficies de rotura, como las pizarras y esquistos. ¿Qué es esto? Parece como si la roca se hubiera doblado. Así es, se trata de pequeños pliegues que son el resultado de las fuerzas que han afectado a la roca durante el metamorfismo regional. Podemos encontrar rocas formadas durante el metamorfismo de contacto, conocidas comúnmente como corneanas. Estas rocas son muy parecidas a las que vimos antes, ¿no? Sí, como puedes ver, tienen el mismo color y se rompen de la misma manera, pero hay algo que nos diferencia y nos da la pista del tipo de roca que es. Rompe una de ellas y lo comprobarás. Si hay algo aquí que tiene forma de cruz. Este mineral solo se forma en las zonas de metamorfismo de contacto. En este caso, la pizarra original se calentó por su proximidad a un magma muy caliente y entonces crecieron estas vistosas piedritas que nos indican lo que le ha pasado a la roca. Con estos ejemplos hemos visto distintos tipos de rocas metamórficas, pizarras, esquistas y maíces, asociados al metamorfismo regional, y corneanas, asociadas al metamorfismo de contacto. Antes me has hablado de magmas. ¿Existe alguna roca que se genere a partir de un magma? Claro, Gea. Las rocas ígneas se forman a partir de la solidificación o cristalización de magmas. La composición química del magma y la forma en que viaja por la corteza terrestre, junto con la velocidad de enfriamiento, determinan la composición y características finales de la roca. Estas características incluyen el tamaño de grano, la forma de los cristales, el contenido relativo de y por tanto el color. Dentro de las rocas ígneas podemos diferenciar dos grandes grupos, rocas plutónicas y rocas volcánicas. Entonces hay dos grupos distintos. ¿Cómo se forman los plutónicos? Cuando la placa litosférica que subduce por debajo del continente alcanza una cierta temperatura, comienza a fundir y se genera un magma que asciende entre las rocas que forman la placa litosférica continental. Durante el ascenso, el magma funde parte del material continental, incorporándolo en su interior. A medida que va subiendo, el magma se va enfriando progresivamente hasta que adquiere una textura tan viscosa que le impide ascender más y se emplaza a una determinada profundidad, generándose así una roca plutónica, como el granito. Dado que la temperatura desciende lentamente, los cristales que se forman al enfriarse el magma adquieren un tamaño considerable,
ascenso del magma se produce rápidamente porque es más fluido que el anterior o porque encuentra mejores caminos en su recorrido, puede llegar a la superficie terrestre y salir al exterior formando coladas de lava que al enfriarse formarán una roca volcánica como el basalto. Como la temperatura desciende muy rápidamente, el magma se enfría bruscamente, de forma que las monedadas tienen poco tiempo para formarse, adquiriendo un tamaño muy pequeño o formándose un vidrio llamado obsidiana, que es una sustancia amorfa sin estructura cristalina. A tierra de Triza, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al noroeste de Madrid, podemos observar un magnífico paisaje formado por granitos, que son las rocas ígneas plutónicas más abundantes en España. Esta roca es bastante rugosa y parece que está formada por pequeños granos de diferentes colores. En efecto, los granos que notas al tocar la roca son distintos minerales que crecieron muy despacio cuando el magma se enfriaba lentamente en el interior de la Tierra. ¿Podemos reconocer estos minerales? Sí, si te acercas lo suficiente, podrás observar los minerales que forman el granito. Son cuarzo, feldespatos y micas. En este tipo de granito, los cristales negros son de mica biotita, los blancos son feldespatos y los grises son cuarzo. Además, parece que esta roca no se rompe siguiendo planos como en las rocas metamórficas. En efecto, el granito es muy homogéneo respecto a su fractura. Es decir, cuando se golpea, se parte formando fragmentos sin una forma preferente. Las Islas Canarias son islas formadas gracias a la emisión de materiales volcánicos en diversas erupciones. Nos encontramos en el Parque Nacional de Timanfaya, situado en la isla de Lanzarote, y aquí podemos observar la forma de los volcanes y las coladas de lava basáltica, casi tal y como se quedaron después de la erupción que originó este paisaje. Parece un paisaje lunar. Apenas hay plantas. La formación del suelo necesario para que crezcan las plantas después de una erupción es un proceso muy lento que tarda miles de años en realizarse. La roca que forma este paisaje es negra, pero no parece que esté formada por minerales. Esta roca se llama basalto y es así de negra porque tiene una cierta cantidad de elementos colorantes como el hierro. Parece que no está formada por minerales porque estos tienen un tamaño de grano muy fino, dado que no les dio tiempo a crecer porque la lava se enfrió deprisa, atrapando burbujas de gas que ahora las vemos como pequeños huecos en la roca. ¿Esa especie de cuerdas gruesas en el basalto tiene algo que ver con ese enfriamiento? Sí, cuando la lava fluye por las laderas de los volcanes, se va haciendo más viscosa al enfriarse y se forman esas formas conocidas como lavas cordadas. La dirección de las cuerdas es perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Y estas cuevas que aparecen en la roca? Se forman cuando la parte más externa de la colada basáltica se enfría en contacto con la atmósfera, pero por dentro aún sigue circulando el magma, que sigue caliente. Cuando se acaba la emisión, toda la lava se va y queda el túnel por donde circuló. Como acabáis de ver, las rocas ígneas se dividen en dos grandes grupos. Las plutónicas, representadas por los granitos, y las volcánicas, representadas por los basaltos. Hasta aquí os hemos contado cómo se forman los principales tipos de rocas. Seguro que habéis aprendido que los paisajes que veis son algo más que un montón de rocas. Os espero muy pronto con nuevas aventuras geológicas. Ya, chiquillo, voy a parar la cosa esta. Después les envío el link, porque por lo que entiendo no se escucha muy bien cuando lo transmito por el Zoom. ¿Cómo lo escucharon? ¿Se escuchaba muy mal? Más o menos. Ya. Después les envío el link, ¿ya? Ahí en la misma aula se lo voy a dejar.
estábamos viendo las rocas metamórficas. Voy a volver a la lámina que estábamos viendo. Estamos viendo una lámina en particular. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Ya, entonces, de acuerdo a cómo actúan los principales factores que provocan el metamorfismo, entre ellos la temperatura y la presión, y según la situación tectónica que haya, se diferencian tres tipos de metamorfismo: el metamorfismo dinámico, el metamorfismo de contacto y el metamorfismo regional. El metamorfismo dinámico o metamorfismo en zona de falla, también conocido como dinamo metamorfismo, donde el factor predominante es la presión, ¿ya? La presión, generado por condiciones de tectonismo, ¿ya? Tiene que ver con el movimiento de las placas que forman la corteza terrestre. Se presenta principalmente en zonas de falla o fractura. Genera la trituración y pulverización de la roca por las dos zonas de falla que están en contacto. Se forma como una harina de falla y recristalización de los minerales. Entonces genera la trituración y pulverización de la roca. Eso genera como una especie de harina de mineral y después se recristalizan esos minerales. Se conoce como cataclasis o brechificación. Cataclasis o brechificación. Entonces las rocas se tienden como a quebrar, a triturar, y después como que se cementan nuevamente formando lo que llamamos brecha, un tipo de roca que se llama brecha, que pareció al conglomerado, pero con la diferencia que no es roca sedimentaria, sino que es roca metamórfica. Y estamos hablando de que los trozos, de los clastos que se ven, son producto de las grandes presiones que quiebran la roca, y alrededor todas estas rocas conforman como una especie de conglomerado. Estamos hablando de una roca metamórfica, ojo con eso. Eso le llaman brecha. Las rocas originadas son poco resistentes y se conocen como brechas de falla. O sea, cuando tenemos minas, estamos en una mina con roca brechosa, significa que hay mucha fractura y es poco competente la roca, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que tenga que fortificar. Metamorfismo de contacto, también llamado metamorfismo térmico. ¿Por qué? Porque el principal factor que produce el metamorfismo es el aumento de temperatura por sobre la presión. Se genera por la intrusión de cuerpos ígneos, o sea, magmas, ¿cierto?, que llegan cerca de otra roca, y ese aumento de calor de la roca original conforma una zona, ¿cierto?, de metamorfismo. Se genera una especie de aureola donde se producen estas rocas con metamorfismo de contacto. La diferencia de temperatura entre la roca encajante, o sea, la roca original, y la masa magmática que se abrió espacio, genera la formación de minerales metamórficos. Repito, la diferencia de temperatura entre la roca encajante, que es la roca original, y la masa que se introdujo en una zona donde no estaba, genera la formación de minerales metamórficos. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Este es el cuerpo intrusivo, ¿ya? Este es el magma que penetró y se abrió espacio en esta roca ploma, que es la roca encajante. Entonces, como en el límite, ¿cierto?, cuando entró el cuerpo magmático, entró en contacto con la roca encajante, esa formó una zona, que es la zona donde se produce el metamorfismo, se llama aureola de contacto. Esa aureola de contacto originalmente era la roca encajante original, pero al introducirse el magma y a la alta temperatura en que está, esta parte, que es la roca encajante circundante del cuerpo intrusivo, sufre un metamorfismo de contacto, ¿ya? Se produce en zonas poco profundas, a baja presión, pero a muy alta temperatura. Las rocas serán de grano fino, ¿cierto?, las que se forman, color oscuro, sin foliación, duras, pero frágiles. Generalmente las rocas más duras son más frágiles. Por ejemplo, el mineral más duro todos sabemos que es el diamante, ¿cierto? Si uno toma un diamante y le pega un martillazo, se hace 1000 pedazos. Parecido a lo que le pasa al vidrio. El vidrio es muy duro, pero muy frágil. Estas rocas se llaman cornianas, que las mostraron en el video.
También tenemos metamorfismo regional, también llamado dinamotérmico. Actúan igualmente la temperatura y la presión. O sea, ambos factores son los que actúan de igual forma. Se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias y en áreas de subducción, como en la zona, ¿cierto? Costa de Sudamérica, ¿cierto? Chile, Perú, ¿cierto? Que están a la orilla del mar. Ahí esa es la zona de subducción, donde la placa de Nazca, en este caso, está penetrando, ¿cierto? Por debajo a la placa sudamericana. Esas son las zonas de subducción. Se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias y áreas de subducción. Ese es el límite convergente de las placas, así se llama, el límite convergente de las placas. Se distingue en distintos grados. Cuando hay bajo grado de metamorfismo, por ejemplo, se forman las pizarras. Cuando hay grado medio de metamorfismo, se forman las filitas, ¿ya? Y también los esquistos, con grado medio de metamorfismo. Y cuando tengo alto grado de metamorfismo, se forma el gneiss. Todo a partir de un mismo tipo de roca sedimentaria que es la lutita. Entonces la lutita se transforma en pizarra cuando hay bajo grado de metamorfismo, cuando es grado medio en filitas o en esquistos, y cuando hay un alto grado de metamorfismo, esas lutitas pasan a transformarse en gneiss. Entonces, en función del incremento de los factores, como la profundidad, es que se va produciendo este metamorfismo desde pizarra hasta gneiss. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Les recuerdo, ¿cierto?, que la prueba, como es la prueba del 301, nos tocaría el día viernes, ¿ya? Día viernes, a partir de las 14 horas, debería ser la prueba. Puede que ponga que la prueba empiece a las 14:30, como ejemplo, para darle más espacio a que lleguen. Lo más probable es que empiece a las 14:30 la prueba, o a las 15 horas, pero tienen que estar atentos al aula. Ahí yo voy a publicar la hora de la prueba y cómo seguramente va a ser una prueba de alternativa. Entonces, este viernes 9 de octubre, a partir de las 14 horas, estén atentos al aula para saber a qué hora comienza la prueba, ¿ya? Una vez que contesten las preguntas, que generalmente son con alternativa, tienen que enviarlas, ¿ya? Terminar la prueba y enviarlas, porque si no, no les sale la corrección. Si no la envían dentro del periodo, que es de 45 minutos, ¿ya? Hay 45 minutos. Imaginémonos que la prueba empieza a las 14:30 y usted se mete a las 15 horas a la prueba. Le van a quedar 15 minutos, ¿ya? Porque la prueba tiene un horario de 45 minutos, no a partir de que usted se mete, sino a partir del horario que tiene el aula. Si la prueba comienza a las 14:30, o sea, va a terminar a las 15:15, ¿cierto? Si usted se mete a las 15 horas, va a tener solo 15 minutos. Si se mete a las 15:10, le van a quedar 5 minutos para contestar la prueba y enviarla. Porque si no la envía, no va a ser corregida, va a quedar como que no la dio. ¿Está claro eso, cierto? Entonces, la prueba es el viernes. Estén atentos a partir de las 14 horas de Chile, ¿cierto? Es la prueba con el curso de Geología 301. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ese día igual nos conectamos al Zoom o no? No, solo el aula. Solo habla. Ah, ya. No hay Zoom. ¿Alguna otra pregunta? La materia que va a pasar, que va a ser hasta este día, ¿verdad? No, pues la materia es la materia de la semana pasada. Ya lo conversamos. Esta materia que estamos viendo ahora es materia para segunda prueba. Ah, ya. Muchas gracias. Todo lo que es roca sedimentaria y roca metamórfica, que es la última materia que hemos visto, incluyendo las formas de cristalización en 3D, es para la segunda prueba. ¿Ya? Entonces, la materia de la prueba no entra nada de los sistemas cristalinos, solamente lo que vimos de las celdas, ¿cierto? Pero en el plano. Solamente las celdas en el plano entra en la prueba hasta las celdas en el plano. Cuando ya empezamos a ver los sistemas cristalinos o las redes de Bravais, todo eso es materia de la segunda prueba.
incluyendo las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas que acabamos de ver, pero que aún no terminamos. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Nos vemos. Chao. Hasta pronto.